Bien, entonces en esta segunda clase grabada, porque recién hicimos una con que estaba Diana y Fabricia, estuvimos haciendo algunos de cálculo de área del repartido de integración por sustitución. Pero bueno, ahora de este práctico, donde tenemos ejercicio de optimización y estudios analíticos. El ejercicio 10, les dejo el ejercicio 10, que plantea la función arcotangente de x más arcotangente de 1 sobre x y nos pide tres cosas. Primero, ver el dominio y la continuidad de esa función. Después, ver la derivada y ver qué se puede concluir a partir de la derivada de la propia función y efectuar el gráfico, y luego calcular esos dos límites. Hagamos un pequeño recordatorio de la función arcotangente. La función arcotangente es la inversa de la función tangente, ¿no? Entonces, y como toda función inversa, el dominio de ella es el recorrido de la función directa. Entonces, el arcotangente, ¿no? El arcotangente de x es inversa de la tangente, inversa de la función tangente, ¿no? De la función tangente de x. Recordemos que esta función tangente, la función tangente tiene como periodo un intervalo de longitud pi, ¿verdad? O sea, si yo tomo una recta vertical por menos pi sobre 2 y tomo una recta vertical por pi sobre 2, ahí tomé la función tangente, tanto en pi sobre 2 como en menos pi sobre 2, no existe porque al ser seno dividido coseno, el coseno de pi sobre 2 y de menos pi sobre 2 da 0, entonces no existe. Pero es una función periódica, repito, con periodo pi. Por lo tanto, para definir su inversa, para definir la inversa de la función tangente, que es la función arcotangente, necesito tomar como dominio el intervalo menos pi sobre 2 abierto. ¿Por qué? Porque en ese intervalo la función cumple la inyectividad y la sobreyectividad. Entonces, si no, no hay función arcotangente. Entonces, esta función tangente es inversa de la función tangente, ¿verdad? El dominio, de tangente de x es el intervalo menos pi sobre 2, ¿verdad? Y su codominio R. Entonces, aclarado esas dos cosas importantes, pi sobre 2 y R, de esta forma, la función tangente de x es inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva y sobreyectiva. Está definida su función inversa. Está definida su función inversa. Su función inversa. F a la menos 1 de x, que se llama arco tangente de x.
Bueno, entonces, luego de esta pequeña, vamos a decir, introducción, ¿m? Para poder tener presente de qué función hablamos cuando hablamos de una función arcotangente, vamos a referirnos a los 3 puntitos que nos pide el ejercicio, que es primero el dominio de esta función. Vamos a la parte I. Entonces, como el arcotangente de X tiene dominio R y codominio menos pi sobre 2, que es su recorrido, ¿no? Ya que si es sobreyectiva, la función tangente es porque su codominio R también es el recorrido. Entonces, la función arcotangente también es inyectiva y sobreyectiva y su codominio es el recorrido. Es el recorrido. Entonces, como arcotangente está definido en R, entonces arcotangente de 1 sobre X está definido en R sin el 0. Definido en R sin el 0. Entonces podemos concluir que el dominio que nos piden de F es R asterisco, o sea, R sin el 0. Esa es la primera parte. Y después nos piden también mirar qué tipo de discontinuidad tiene. Entonces, para la continuidad, vemos el límite de la función cuando X tiende a 0 por izquierda y a 0 por derecha. Más arco tangente de 1 sobre X. Cuando X tiende a 0 por izquierda primero. El arco tangente de 0 es 0. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la tangente de 0 es 0. Entonces, no hay que olvidar que el arco tangente es la inversa de la tangente. Si en la tangente a 0 le corresponde a 0, en su inversa a 0 le corresponde a 0. Entonces, este primer término es un infinitésimo, tiende a 0. ¿Qué pasa con este? Bueno, acá este cociente tiende a menos infinito. Ese cociente tiende a menos infinito. Este cociente que está acá tiende a menos infinito. Menos infinito. Y el arco tangente de algo que tiende a menos infinito va a ser menos pi sobre 2. ¿Por qué? Por la sencilla razón, siempre volvemos a lo mismo, de que esta función arcotangente es la inversa de ¿quién? De la tangente. Y la tangente, como veíamos, cuando la X tiende a menos pi sobre 2, la tangente tiende a menos infinito. Quiere decir que la inversa, si la variable tiende a menos infinito,
la función inversa va a tender a menos pi sobre 2. ¿Ah? Función inversa tiene menos pi sobre 2. También podemos mirar acá cómo es la inversa. ¿Cómo es el gráfico de la inversa? Bueno, el gráfico de la inversa, que ahí lo hicimos en rojo, o sea, el arco tangente es el gráfico rojo. Le va a pasar siempre lo contrario que la tangente, quiere decir que si tomamos una recta horizontal por pi sobre 2, si decimos, ¿qué pasó? No. Si tomamos una recta horizontal por pi sobre 2, pi sobre 2, pi sobre 2, y igual pi sobre 2, y tomamos una recta horizontal por menos pi sobre 2, menos pi sobre 2, ahora podemos ver cómo la función roja, que es el arco tangente, se comporta exactamente de la manera contraria que la función verde, que es la tangente. Y ahí tenemos las asíntotas horizontales del arco tangente. Bueno, entonces, volviendo al límite, un término tiende a 0, el otro límite tiende a menos pi sobre 2, menos pi sobre 2. Es este límite. En 0 por izquierda. Y en 0 por derecha, lo que va a cambiar, obviamente, es que el cociente este va a tender, en lugar de a menos infinito, va a tender a más infinito. Porque el primer término sigue siendo un infinitésimo cotangente de x. Esto sigue tendiendo a 0. Pero aquí lo que cambia es que tengo ahora el arco tangente de una expresión que tiende a más infinito. Entonces, esto tiende a más infinito. Y, como ya sabemos, si la variable tiende a más infinito, el arco tangente tiende a pi sobre 2, que es su asíntota horizontal. Esto es para x tendiendo a 0 por derecha. Así que el límite me va a dar pi sobre 2. En 0 por izquierda y en 0 por derecha. Quiere decir que nuestra situación, si estos son los ejes coordenados, es que esta función f si acá ponemos pi sobre 2 positivo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y acá pi sobre 2 negativo, cuando nos aproximamos a 0 por derecha, la función tiende a pi sobre 2, y cuando nos aproximamos a 0 por izquierda, tiende a menos pi sobre 2. Estos son los límites laterales en 0. Así que presenta una discontinuidad con salto finito en 0. ¿No? F presenta en 0 una discontinuidad. Se llama con salto finito. ¿Por qué? Porque los límites ninguno dio infinito. Con salto finito.
Esto es importante porque, por ejemplo, si estuviéramos integrando esta función, perfectamente el 0 puede ser un valor del intervalo en que yo esté integrando. Porque las funciones no son integrables en un intervalo si se presenta algún salto infinito. Pero si se presentan saltos finitos, se puede perfectamente calcular la integral. Pero bueno, no es este nuestro tema ahora y no es lo que nos ocupa ahora. ¿Ah? Pero nuestra función presenta esta situación en el punto I, que es el primero que nos piden estudiar. En el segundo punto, nos piden que veamos qué pasa con la derivada de la función. F' de x. Y si miramos la tablita de derivadas, la derivada del arco tangente de x es 1 sobre x2 más 1. Más, y la derivada del arco tangente de u es u', o sea que voy a tener que acá derivar u sobre 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Ah? Cuando es arco tangente de x, la derivada de x es 1 y por eso nos queda 1. Quiere decir que acá vamos a tener 1 dividido x2 más 1, y la derivada de 1 dividido x es menos 1 sobre x2. Que nos queda un menos acá. 1 sobre x2 sobre, y acá hago como un denominador y me queda 1 más x2 sobre x2. Y así que podemos simplificar las x2 y nos encontramos con que nos da la derivada 0, y esto para todo x con x perteneciente a los valores del dominio. Quiere decir que esta función que nos plantearon, la arcotangente de x más arcotangente de 1 sobre x, en su dominio su derivada es 0. Por lo tanto, f de x es constante en su dominio. Es constante en R asterisco. O sea que lo que habíamos planteado hoy ya lo podemos generalizar y decir que el gráfico de la función es así. Es constante. Son dos semirrectas horizontales. Esta es nuestra función, la que nos dieron para trabajar, y eso es lo que sabemos al sacar su derivada, que nos dio derivada 0. Derivada 0. Y por último nos dice que que calculemos esos dos límites. Vamos a revisar la letra a ver si no me estoy olvidando de algo. Hallar f' y concluir acerca de f y efectuar su gráfico, ya lo hicimos. Ahora tenemos que hacer esos dos límites. El límite de arcotangente menos pi sobre 2 por el polinomio 3x menos 2, cuando x tiende a más infinito. Puede resultar medio descolgado, como que qué tiene que ver con lo que estamos haciendo. Pero bueno, vamos a plantearlo entonces, el límite de arco tangente de x menos pi sobre 2, y a eso lo multiplicamos por 3x menos 2. Y esto cuando x tiende a más infinito.
Entonces, sabemos que el arcotangente tiene asíntota pi sobre 2, o sea que sabemos que el arcotangente de x, cuando x tiende a más infinito, esto tiende a pi sobre 2. Entonces, este paréntesis, este factor, es un infinitésimo, tiende a 0. Y este factor tiende a más infinito. Así que tenemos una indeterminación 0 por infinito. Ahora, habitualmente estas indeterminaciones aplicamos equivalente, pero no tengo ningún equivalente para la función arcotangente. Entonces, uno podría decir, bueno, pero escribo el arcotangente en el denominador invertido y me quedan dos infinitos. Otra estrategia. Y aplico órdenes de infinitos, pero no sé la función arcotangente de x menos pi sobre 2, qué tipo de infinito es, si es potencial, si es exponencial, no lo sé. Entonces, la estrategia de que buscar un equivalente no la tengo, y la estrategia de órdenes de infinito u órdenes de infinitésimos tampoco. Entonces, lo que puedo hacer es aplicar L'Hopital. Escribo como cociente, lo llevo a la forma 0 sobre 0 y aplico L'Hopital. Aplico L'Hopital. O sea, estamos hablando de que nos quede en el denominador 1 sobre 3x menos 2 y en el numerador el arco tangente de x menos pi sobre 2. ¿Ah? Cuando x tiende a más infinito. Y al tomar las derivadas, en el numerador me queda 1 sobre x2 más 1, y en el denominador la derivada de esto me da menos 3 sobre 3x menos 2 al cuadrado. O sea que voy a tener el límite de 3x menos 2 al cuadrado sobre menos 3 por x2 más 1. Con x tendiendo a más infinito. Entonces, este joven es equivalente a 9x2, que es su término principal, y este joven es equivalente a menos 3x2, que es su término principal, o sea, término de mayor grado. Por lo tanto, el límite me da menos 3. El límite da menos 3. Entonces, repito qué pasó con esta indeterminación 0 por infinito. Básicamente, a veces nos inclinamos por dos cosas. El plan A siempre es buscar equivalente. El plan B, que es peligroso a veces porque no sale o nos da resultado erróneo, es tomar órdenes de infinitos. Equivalente no tengo para el arcotangente, sí tengo para el polinomio. Yo sé que esto es equivalente a 3x, obviamente, porque es su término de mayor grado, pero para este no lo tengo. Y el plan B, que es tomarlo como cociente de infinitos
O cocientes de infinitesimos también, pero el tema es que órdenes de infinitos u órdenes de infinitesimos donde hay arco tangente no tengo ni idea cómo es. Entonces aplico L'Hopital. Aplico L'Hopital, ya que las dos funciones que tomo, arco tangente x menos pi sobre 2 sobre la racional 1 sobre 3x menos 2, en más infinito son derivables sin problema. Esta no existe en 2/3. Este denominador no existe en 2/3, pero cuando x tiende a más infinito son ambas derivables, aplico sus derivadas y luego me queda el límite de una racional con x tendiendo a infinito, tomo los términos del mayor grado, que son los equivalentes, y el límite me da -3. Bueno, para el otro límite, que es el límite, razono de igual manera, ¿no? El otro límite es el límite de otro producto que también es arcotangente de x más pi sobre 2, este factor, por otro polinomio, 2x más 1, pero ahora con x tendiendo a menos infinito. ¿Qué va a pasar? El arcotangente, cuando x tiende a menos infinito, tiende a menos pi sobre 2, que es su asíntota horizontal para menos infinito. Quiere decir que, otra vez este paréntesis, es un factor que tiende a 0, y este es un factor que tiende a menos infinito. Por lo tanto, otra vez estoy con una indeterminación de la forma 0 por infinito, ¿no? Entonces, otra vez aplico L'Hopital, porque se me presenta la situación igual. Razono de igual forma, aplico L'Hopital, y el resultado es menos 2. Es menos 2. ¿Ah? Bueno, ese es el ejercicio 10. El ejercicio 10 que... Perdón, el ejercicio... ¿Dónde está? Acá está. El ejercicio 10 que planteaba ver el dominio y la continuidad de esa función, ver la derivada y a qué nos llevaba a concluir sobre f, y vimos que la función es constante, salvo en 0, que no hay función, pero es una función constante, son dos semirrectas horizontales, una por pi sobre 2 y otra por menos pi sobre 2. Y luego estos dos límites que uno me da menos 3 y el otro me dio menos 2. ¿Tá? Razonando siempre por L'Hopital.